Hay algo que le ocurre a muchísima gente y que genera una frustración enorme. Personas que han ido a terapia, que han leído libros, que han visto vídeos, que entienden perfectamente su historia, que saben ponerle nombre a sus heridas. Y aún así, en el momento clave, cuando alguien no responde, cuando sienten rechazo, cuando algo se parece mínimamente a lo que dolió en el pasado, reaccionan igual que siempre. Se activan, se cierran, se defienden, se callan, o hacen justo lo contrario de lo que habían decidido hacer. Y entonces aparece una sensación muy peligrosa. Sé todo esto, pero no cambio. Aquí quiero parar un momento, porque esto es clave. Eso no significa que estés haciendo algo mal. No significa que no te esfuerces suficiente. No significa que la terapia, los libros o los vídeos no sirvan. Significa algo mucho más concreto y mucho más importante. Estás intentando cambiar un aprendizaje del sistema nervioso solo con comprensión mental. Y así no funciona el cerebro. Las heridas de la infancia y de la adolescencia no son solo recuerdos dolorosos, no son solo ideas equivocadas sobre uno mismo, no son solo creencias, son adaptaciones biológicas. Cuando somos pequeños o adolescentes, dependemos emocionalmente de otros para sentirnos seguros. No solo para comer o dormir, sino para saber si el mundo es un lugar habitable. Y el cerebro infantil tiene una característica fundamental. No puede relativizar. No puede pensar. Esto es temporal. Mis padres están estresados. El problema no soy yo. El cerebro infantil solo puede hacer una cosa: adaptarse para sobrevivir. Si mostrar emociones genera conflicto, aprende a callar. Si destacar genera rechazo, aprende a hacerse pequeño. Si equivocarse trae humillación, aprende a exigirse hasta el agotamiento. Si el cariño es impredecible, aprende a vigilar, a anticipar, a no relajarse nunca. Esto no se guarda como un recuerdo consciente, se guarda como un patrón automático de funcionamiento. Por eso muchas personas dicen: no recuerdo nada especialmente grave. Y aún así viven con ansiedad, tensión, bloqueo o relaciones complicadas. Porque no fue un evento puntual, fue un clima emocional repetido. Desde la neurobiología esto tiene todo el sentido. Durante la infancia y la adolescencia, la amígdala, el sistema de alarma emocional, está especialmente sensible. El córtex prefrontal, la parte que regula, frena y pone perspectiva, todavía no está completamente desarrollado. Eso significa que el cerebro aprende muy rápido, pero sin filtro. Aprende asociaciones simples y poderosas. Si hago esto, sobrevivo. Si soy así, me quieren. Si siento esto, pasa algo malo. Y una vez que el sistema nervioso aprende algo así, no lo cuestiona. Lo repite. Por eso puedes tener 40, 50 o 60 años y reaccionar emocionalmente como si tuvieras 10. No porque seas inmaduro, sino porque ese circuito nunca se actualizó. Aquí viene una idea fundamental de Neurobuda, y quiero que la escuches despacio. No basta con entender tu herida, no basta con hablar de ella en terapia, no basta con leer libros o ver videos. Todo eso ayuda a comprender. Pero comprender no es reprogramar. El sistema nervioso no cambia porque algo tenga sentido. Cambia porque vive experiencias nuevas, repetidas y seguras. Por eso hay personas muy inteligentes, muy conscientes, muy trabajadas, que siguen atrapadas en los mismos patrones. No es resistencia, no es sabotaje, es biología. Esto se ve constantemente en consulta. Personas que dicen: siempre doy más que los demás y acabo agotado. Cuando profundizas, aparece una infancia donde ser útil era la forma de recibir atención. El cuerpo aprendió: si no doy, no valgo. O personas que dicen: cuando alguien me critica, me hundo o me pongo a la defensiva. Detrás suele haber una historia de humillación, comparación o exigencia constante.
El sistema nervioso asocia crítica con peligro. O personas que dicen, me engancho a relaciones que me hacen daño, pero cuando alguien es estable me aburro. Ahí casi siempre hay un sistema nervioso acostumbrado a la imprevisibilidad, no al amor seguro. Y aquí está el matiz importante. No se les pide que cambien de personalidad. Se les enseña a regular su cuerpo primero y actuar después. Este es el orden real del cambio, aunque no nos guste. Primero el cuerpo, luego la emoción, después la conducta y solo al final la narrativa mental. Si intentas empezar por el pensamiento, llegas tarde. Reprogramar el cerebro no significa borrar la herida. Significa enseñarle al cuerpo que el presente no es el pasado. Y eso no se hace una vez, se hace muchas veces. Por ejemplo, una persona con herida de rechazo no sana repitiéndose «me acepto». Sana cuando empieza a exponerse poco a poco, cuando tolera no gustar, cuando sobrevive a la incomodidad y su cuerpo comprueba una y otra vez que no pasa nada catastrófico. Una persona con herida de abandono sana cuando aprende a regular la ansiedad sin actuar desde el pánico, cuando deja de perseguir para calmarse, cuando se queda presente con el miedo sin huir. Esto no es teoría, es entrenamiento del sistema nervioso. Vamos a la práctica real. Cuando te actives, porque te vas a activar, no intentes hacerlo bien. Para. No tomes decisiones. Exhala lento, más largo que la inhalación. Siente el cuerpo y nombra lo que ocurre. Esto es una activación, no una urgencia. Solo con eso ya estás rompiendo el automatismo. Otra práctica fundamental es aprender a quedarte con la emoción sin desbordarte. La mayoría de personas no le tienen miedo a la emoción, le tienen miedo a perder el control. Por eso el trabajo no es sentir más. Es sentir dentro de una ventana tolerable, un poco, y parar. Eso, repetido, le enseña al sistema nervioso que puede sentir sin colapsar. Y luego viene la parte más incómoda, la conducta. No hay reprogramación sin cambios externos. Decir un no pequeño, no justificarte, no explicar de más. Quedarte en una conversación incómoda, 30 segundos más de lo habitual. No responder inmediatamente cuando el cuerpo quiere hacerlo. Estos microactos son los que reescriben el cerebro, no las grandes revelaciones. Y eso es lo primero que hay que entender bien, sin maquillarlo. Las heridas de la infancia y la adolescencia no generan problemas de comprensión. Generan respuestas automáticas. Y lo automático no se cambia con explicaciones. Cuando somos niños o adolescentes, el cerebro está diseñado para una cosa: adaptarse, no para cuestionar, no para analizar, no para relativizar, adaptarse. Si el entorno es seguro, el cerebro aprende calma. Si el entorno es impredecible, el cerebro aprende alerta. Si el entorno invalida, el cerebro aprende a esconder. Si el entorno exige, el cerebro aprende a tensarse. Esto no pasa una vez, pasa muchas veces. Y el cerebro aprende por repetición, no por intensidad. Por eso no hace falta un gran trauma. Hace falta un patrón, un clima emocional. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque buscan el recuerdo, el momento, la escena, y muchas veces no la hay. Lo que hay es un cuerpo que aprendió a funcionar de una manera concreta. Aprendió cuándo tensarse, aprendió cuándo callar, aprendió cuándo agradar, aprendió cuándo atacar, aprendió cuándo desconectarse, y lo aprendió para sobrevivir emocionalmente. Esto es importante decirlo así. Claro, nada de lo que haces hoy es absurdo. Todo tuvo sentido en algún momento. El problema no es ese aprendizaje. El problema es que sigue activo cuando ya no toca. Desde la neurobiología esto es muy sencillo. El cerebro no guarda estas experiencias como ideas. Las guarda como circuitos de respuesta. Estímulo, reacción. Y cuanto antes en la vida se forma ese circuito,
Más automático es, menos pasa por la conciencia, más rápido se dispara. Por eso hay situaciones en las que dices, cuando me doy cuenta ya he reaccionado. Exacto, porque ya ha reaccionado el cuerpo. Aquí viene una de las ideas más importantes de todo este trabajo, y quiero insistir en ella porque es justo donde suele haber confusión. No puedes cambiar una reacción automática en el momento en que se dispara. No porque seas torpe, no porque no quieras, no porque no hayas trabajado suficiente, sino porque en ese momento ya estás en modo reflejo. Y los reflejos no se negocian, se entrenan antes. Esto se ve muchísimo en consulta. Personas que dicen, cuando alguien me habla de cierto tono, salto. Cuando siento que me ignoran, me hundo. Cuando percibo rechazo, me cierro. Cuando noto tensión, complazco. Y muchas veces preguntan, ¿qué hago en ese momento? La respuesta honesta es, en ese momento poco. El trabajo real no se hace ahí, se hace antes. Aquí es donde el enfoque cambia por completo. No se trata de controlar la reacción. Se trata de reentrenar el circuito que la genera. Y eso se hace con prácticas previas, repetidas, conscientes, pero fuera del fuego. Vamos a entender primero qué es exactamente lo que se reentrena. Cuando el cerebro aprende una respuesta automática, aprende tres cosas a la vez. ¿Qué estímulo es peligroso? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué conducta funciona para aliviarla? Eso es un paquete. Y ese paquete se repite entero. Por eso no sirve cambiar solo la conducta, ni solo la emoción, ni solo el pensamiento. Hay que introducir una experiencia distinta dentro del mismo circuito. Voy a ponerte un ejemplo típico muy común. Una persona que, desde pequeña, aprendió que expresar enfado generaba rechazo o conflicto. El cerebro aprende. Enfado, peligro, mejor callar. De adulta, esa persona se traga cosas, acumula tensión y a veces explota o se rompe. En el momento del enfado no puede decidir expresarlo bien. Ya está en modo supervivencia. El trabajo no es cuando estés enfadada, habla. Eso no funciona. El trabajo es entrenar al cerebro en contextos controlados para que deje de asociar enfado con peligro. Y aquí entramos en las prácticas reales, no prácticas ideales, prácticas posibles. Empecemos con la práctica 1, el entrenamiento fuera de contexto. Esto se hace cuando estás tranquila o tranquilo. Elige una emoción que suela disparar tu patrón. Enfado, miedo, vergüenza, tristeza, ansiedad. Ahora, de forma voluntaria, evoca esa emoción a baja intensidad. No el peor recuerdo. Uno leve. Y quédate ahí. No para analizar. No para arreglar nada. Solo para que el cuerpo note, puedo sentir esto, y no pasa nada. Esto se hace poco tiempo. 1 minuto. 2. Y se repite. Esto le enseña al sistema nervioso algo nuevo. Sentir es diferente a peligro inmediato. Práctica 2. Simulación de escenarios. El cerebro aprende muy bien por simulación. Elige una situación típica que te dispare. Una crítica, un silencio, un límite, una mirada. Imagina la escena tal como ocurre normalmente. Nota la reacción corporal, la tensión, el impulso. Ahora introduce una microvariación, no una reacción perfecta, una mínimamente distinta. Si normalmente callas, imagina decir una frase corta. Si normalmente atacas, imagina no responder. Si normalmente huyes, imagina quedarte. El cerebro no distingue mucho entre lo imaginado y lo real cuando hay emoción. Esta práctica preentrena la respuesta. Práctica 3. Repetición de respuesta alternativa. Aquí está la clave. No se trata de hacerlo bien. Se trata de hacer siempre lo mismo, distinto a lo automático. Una frase, un gesto, una conducta mínima. Siempre la misma. Por ejemplo, no justificarte, no explicar, no responder al momento, decir lo veo y te digo.
La repetición crea un circuito nuevo, no la intensidad. Esto se ve clarísimo en consulta. Personas que durante semanas entrenan una sola respuesta alternativa muy pequeña y un día dicen algo así como «ha pasado algo raro, reaccioné distinto sin pensarlo». Eso es reprogramación. No fue conciencia en el momento, fue entrenamiento previo. Quiero insistir en esto porque es crucial. La mayoría de los cambios reales ocurren sin sensación de control consciente. No te das cuenta, no lo celebras, simplemente ocurre. Y luego miras atrás y dices, antes esto me activaba muchísimo. Eso es que el circuito se ha debilitado. Reentrenar el sistema nervioso requiere 3 cosas: repetición, exposición tolerable, tiempo. No requiere perfección, no requiere fuerza de voluntad. Si estás esperando sentirte segura o seguro para cambiar, no va a pasar. La seguridad viene después del entrenamiento. Esto también es importante decirlo claro. Hay personas que se frustran porque dicen, sé lo que tengo que hacer, pero no me sale. No te sale porque no se ensaya en frío lo suficiente. El cerebro no improvisa bajo estrés, reproduce lo más entrenado. Por eso este trabajo no va de pensar más, va de practicar mejor, poco, simple, repetido. Si tuviera que dejarte con una idea central de Neurobuda hoy, sería esta. No se trata de reaccionar distinto en el momento. Se trata de haber entrenado antes una respuesta distinta. Cuando eso ocurre, el cambio llega solo. Tu historia importa. Tu herida explica mucho. Pero tu presente se transforma con entrenamiento, no solo con comprensión. Y eso, aunque no sea espectacular, es profundamente liberador.